Capítulo 12. Detalles orográficos. La dirección seguida por el proyectil, como ya hemos observado, lo arrastraba hacia el hemisferio septentrional de la Luna. Los viajeros se hallaban lejos de aquel punto central en el que debieron haber caído si su trayectoria no hubiera sufrido una desviación irremediable. Eran las 12:30 de la noche. Barbicane calculó entonces su distancia en 1.400 kilómetros, distancia un poco mayor que la extensión del radio lunar y que debía disminuir a medida que avanzaban hacia el Polo Norte. El proyectil se encontraba entonces no a la altura del Ecuador, sino a la del 10º paralelo, y desde aquella latitud, cuidadosamente tomada en el mapa, hasta el polo, Barbicane y sus dos compañeros pudieron observar la Luna en las mejores condiciones. En efecto, por medio de los anteojos, aquella distancia de 1.400 kilómetros se quedaban reducida a 14, o sea, a 4 leguas y media. El telescopio de las montañas rocosas acercaba más la Luna, pero la atmósfera terrestre disminuía considerablemente su potencia óptica. Así Barbicane, desde su proyectil, con su anteojo en la mano, percibía ya ciertos detalles casi imposibles de apreciar por los observadores de la Tierra. Amigos míos, dijo entonces el presidente con acento grave, no sé dónde vamos ni si volveremos jamás a ver el globo terráqueo. Sin embargo, procedamos como si nuestros estudios debieran servir algún día a nuestros semejantes. Procuremos tener el ánimo libre de todo cuidado. Somos astrónomos. Este proyectil es un gabinete del observatorio de Cambridge transportado al espacio. Observemos. Dicho esto, se pusieron a trabajar con una atención y precisión extremadas y reprodujeron fielmente los diversos aspectos de la Luna a las distancias variables que el proyectil ocupaba respecto del astro. Al mismo tiempo que el proyectil se hallaba a la altura del 10º paralelo norte, parecía seguir vigorosamente la dirección del 20º grado de longitud este. Aquí conviene hacer una observación importante respecto del mapa que servía para las observaciones. En los mapas selenográficos, que a causa de la inversión de los objetos producidas por los anteojos, presentaban el sur arriba y el norte abajo, parecía natural que, a consecuencia de esta inversión, el este se hallase situado a la izquierda y el oeste a la derecha. Sin embargo, no es así. Si se volviera el mapa y presentase a la Luna tal como aparece a simple vista, el este se hallaría a la izquierda y el oeste a la derecha, al contrario de los mapas terrestres. La razón de esta anomalía es la siguiente. Los observadores situados en el hemisferio boreal, en Europa, si se quiere, ven la Luna en el sur con relación a ellos. Cuando la observan, vuelven la espalda al norte, posición inversa de cuando examinan un mapa terrestre. Y si vuelven la espalda al norte, el este se encuentra a su izquierda y el oeste a su derecha. Y, por el contrario, el observador situado en el hemisferio austral, por ejemplo, en Patagonia, tendrá a su izquierda el oeste de la Luna y a su derecha el este, puesto que se hallaba de espaldas al sur. Tal es la causa de esa aparente inversión de los dos puntos cardinales
y debe tenerse en cuenta para seguir las observaciones del presidente Barbicán. Con la ayuda del mapa selenográfico de Beer y Moedler, los viajeros podían sin vacilación alguna reconocer la porción de disco que abarcaba su anteojo. ¿Qué vemos en este instante?, preguntó Michael. La parte septentrional del mar de las nubes, respondió Barbicán. Estamos demasiado lejos para poder reconocer su naturaleza. Esas llanuras se componen solo de arenas áridas, como lo han supuesto los primeros astrónomos, o son bosques inmensos, según la opinión de Warren de la Rue, que atribuye a la Luna una atmósfera muy baja, pero muy densa. Esto lo sabremos más tarde. No afirmemos mientras no tengamos en qué fundar la afirmación. Aquel mar de las nubes no está limitado con precisión exacta en los mapas. Se supone que esa inmensa llanura se halla sembrada de bloques de lava arrojados por volcanes inmediatos de su derecha, Ptolomeo, Purbach y Arzaquel. Pero el proyectil avanzaba y se acercaba sensiblemente, y pronto se distinguieron las cumbres que cierran aquel mar por su límite septentrional. Delante se alzaba una montaña magnífica, cuya cima parecía perdida entre una erupción de rayos solares. ¿Qué monte es ese?, preguntó Michael. Copérnico, respondió Barbicán. Veamos a Copérnico. Este monte, situado a los 9 grados de latitud norte y 20 grados de latitud este, se eleva a una altura de 3.438 metros sobre el nivel de la superficie de la Luna. Es muy visible desde la Tierra y los astrónomos pueden estudiarlo perfectamente, sobre todo durante la fase comprendida entre el último cuarto y el novilunio, porque entonces las sombras se proyectan extensamente del este al oeste y permiten medir las alturas. Este Copérnico forma el sistema radiado más importante del disco, después de Tycho, situado en el hemisferio meridional, y se eleva aisladamente como un faro gigantesco en aquella porción del mar de las nubes que confina en el mar de las tempestades e ilumina con su brillante irradiación 2 océanos a un tiempo. Era un espectáculo sin igual, el de aquellas largas ráfagas luminosas tan deslumbradoras en el plenilunio y que, pasando por el norte más allá de las cordilleras limítrofes, van a extinguirse en el mar de las lluvias. A la 1 de la mañana terrestre, el proyectil, como un globo arrastrado en el espacio, dominaba aquella soberbia montaña. Barbicán pudo reconocer exactamente sus disposiciones principales. Copérnico se hallaba comprendido en la serie de montañas anulares de primer orden en la división de los grandes circos. Como Kepler y Aristarco, que dominan el mar de las tempestades, se presenta a veces como un punto brillante a través de la luz cenicienta y en algún tiempo se creyó que era un volcán de actividad. Pero no es más que un volcán apagado, como todos los de aquella faz de la Luna. Su circunferencia presentaba un diámetro como de 22 leguas. El anteojo descubría en él indicios de estratificaciones producidas por las erupciones sucesivas, y las inmediaciones parecían sembradas de fragmentos volcánicos.
algunos de los cuales se mostraban todavía en el interior del cráter. Existen, dijo Barbicane, varias clases de circos en la superficie de la Luna, y es fácil ver que Copérnico pertenece al género radiado. Si estuviéramos más cerca, distinguiríamos los conos que lo erizan por el interior y que en tiempos antiguos fueron otras tantas bocas ignívomas. Una circunstancia curiosa y constante en el disco lunar es que la superficie interior de estos circos es notablemente más baja que la llanura exterior, al revés de la forma que presentan los cráteres terrestres. De lo que se deduce que la curvatura general del fondo de estos circos da una esfera de un diámetro inferior al de la Luna. ¿Y a qué se atribuye esa disposición especial?, preguntó Nicholl. No se sabe, respondió Barbicane. ¡Qué irradiación tan brillante!, repetía Michael. Dudo que pueda verse un espectáculo más bello. ¿Qué dirás, pues?, respondió Barbicane, si los azares de nuestro viaje nos arrastran al hemisferio meridional. Toma, diré que es más bello todavía, replicó Michael Ardan. En aquel momento el proyectil dominaba el circo perpendicularmente. El contorno de Copérnico formaba un círculo casi perfecto y sus picos escarpados se destacaban con la mayor claridad, distinguiéndose un doble recinto angular. Alrededor se extendía una llanura gris, de aspecto salvaje, cuyas prominencias se destacaban en forma de puntos amarillos. En el fondo del circo, y como encerrados en un estuche, centellearon un momento 2 o 3 conos eruptivos como grandes joyas deslumbradoras. Hacia el norte, las rocas presentaban una depresión que sin duda el otro tiempo daba paso al interior del cráter. Al pasar por encima de la llanura inmediata, pudo notar Barbicane un gran número de montañas poco importantes y, entre otras, una forma de anular denominada Gay-Lussac, cuya anchura mide 23 kilómetros. Hacia el sur, la llanura se mostraba muy plana, sin prominencias ni desigualdades. Por el contrario, hacia el norte y hasta el sitio en que confinaba con el mar de las tempestades, tenía el aspecto de una superficie líquida agitada por un huracán y cuyas olas se hubieran solidificado súbitamente. Sobre todo el conjunto y en todas direcciones se extendían las ráfagas luminosas que partían de la cumbre de Copérnico. Algunas presentaban una anchura de 30 kilómetros y una longitud incalculable. Los viajeros discutían el origen de aquellos rayos extraños y, como los observadores terrestres no podían determinar su naturaleza. Pero, ¿por qué?, decía Nicholl. ¿No han de ser esos rayos simplemente los estribos de las montañas que reflejan con más viveza la luz del sol? No, respondió Barbicane, porque si así fuese, en ciertas condiciones de la luna, esas crestas proyectarían sombras y no las proyectan. En efecto, esos radios no aparecen sino en la época en que el astro del día se halla en posición con la luna y desaparecen en cuanto sus rayos se hacen oblicuos. Pero, ¿de qué manera se explican esas ráfagas de luz?, preguntó Michael.
porque no creo que los sabios dejen nunca de dar explicaciones. Sí, respondió Barbicán. Herschel ha formulado una opinión, pero no se atrevía a afirmarla. No importa, ¿qué opinión es esa? Creía que esos radios debían ser corrientes de lava solidificadas, que brillaban cuando el sol las iluminaba directamente. Esto es posible, pero en nada cierto. Por lo demás, si pasamos cerca de Tycho, nos encontraremos en posición más conveniente para reconocer la causa de esa irradiación. ¿Sabéis, amigos, a qué se parece esa llanura vista desde la altura en que estamos? Dijo Michael. No, respondió Nicole. Pues bien, con todos esos montones de lava, largos como husos, parece un gran juego de palillos tirados unos sobre otros. No falta más que un gancho para ir cogiéndolos uno a uno. Nunca tendrá formalidad, dijo Barbicán. Pues hablemos formalmente, replicó Michael. Y en lugar de juncos, supongamos que esos son osamentas. En ese caso, la planicie no sería más que un osario inmenso en que reposarían los despojos mortales de 1000 generaciones extinguidas. ¿Prefieres esta comparación de gran efecto? De tanto vale una como la otra, respondió Barbicán. Diablo, qué delicado eres, replicó Michael. Amigo mío, prosiguió el positivo Barbicán, poco importa saber a qué se parece eso, mientras no sepamos lo que es. Muy bien, respondió. Muy bien respondido, exclamó Michael. Eso me enseñará a discutir con los sabios. Mientras tanto, el proyectil se desplazaba con una velocidad casi uniforme a lo largo del disco lunar. Los viajeros, como fácilmente se comprende, no pensaban en descansar ni un momento. A cada minuto se les presentaba un paisaje nuevo que desaparecía de su vista. A eso de la 1:30 de la mañana, divisaron las cumbres de otra montaña. Barbicán, consultando su mapa, reconoció a Eratóstenes. Era una montaña anular de 4.500 metros de altura y formaba uno de los circos tan abundantes en el satélite. A propósito de esto, Barbicán refirió a sus amigos la singular opinión de Kepler sobre la formación de dichos circos. Según el célebre matemático, aquellas cavidades crateriformes debían haber sido abiertas por la mano de los hombres. ¿Y con qué intención?, preguntó Nicole. Con una muy natural, respondió Barbicán. Los selenitas habrían emprendido esas grandes obras y abierto esos grandes agujeros con el objeto de refugiarse en ellos y guarecerse de los rayos solares que les hieren durante 15 días consecutivos. No son tontos los selenitas, dijo Michael. Vaya, una idea, respondió Nicole. Pero es probable que Kepler no conociera las verdaderas dimensiones de esos circos, porque el abrirlos habría sido una obra de gigantes, impracticable para los selenitas. ¿Por qué? Si la gravedad en la superficie de la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, dijo Michael. ¿Y si los selenitas son 6 veces más pequeños?, replicó Nicole. ¿Y si no hay selenitas?, añadió Barbicán. Estas palabras terminaron el debate. Pronto desapareció Eratóstenes
bajo el horizonte sin que el proyectil se hubiera acercado lo suficiente para permitir una observación rigurosa. Aquella montaña separaba los Apeninos de los Cárpatos. En la orografía lunar se han distinguido algunas cordilleras de montañas que se hallaban distribuidas principalmente en el hemisferio septentrional. Algunas, sin embargo, ocupan ciertas porciones del hemisferio sur. Véase la tabla de estas diferentes cordilleras, indicadas al sur y al norte, con sus latitudes y sus alturas tomadas de las cimas de mayor elevación. Monte Doerfel, 84 grados, sur, 7.603 metros. Leibniz, 65 grados, sur, 7.600 metros. Rock, 20 grados a 30 grados, sur, 1.600 metros. Altai, 17 grados a 28 grados, sur, 4.047 metros. Pirineos, 8 grados a 18 grados, sur, 3.631 metros. Ural, 5 grados a 13 grados, sur, 838 metros. Alembert, 4 grados a 10 grados, sur, 5.847 metros. Oemus, 8 grados a 21 grados, norte, 2.021 metros. Cárpatos, 15 grados a 19 grados, norte, 1.939 metros. Apeninos, 14 grados a 27 grados, norte, 5.501. Tauro, 21 grados a 28 grados, norte, 2.746 metros. Rifeos, 25 grados a 33 grados, norte, 4.171 metros. Hercinios, 17 grados a 29 grados, norte, 1.170 metros. Cáucaso, 32 grados a 41 grados, 5.567 metros. Alpes, 42 grados a 49 grados, 3.617 metros. La más importante de estas cordilleras es la de los Apeninos, cuyo desarrollo es de 150 leguas, desarrollo inferior, sin embargo, al de los grandes movimientos orográficos de la Tierra. Los Apeninos guarnecen la orilla oriental del Mar de las Lluvias y se continúan al norte por los Cárpatos, cuyo perfil mide unas 100 leguas. Los viajeros no pudieron hacer más que vislumbrar la cumbre de los Apeninos que se dibuja desde los 16 grados de longitud oeste a los 16 grados de longitud este. Pero la cordillera de los Cárpatos se extendió bajo sus miradas desde el grado 18 al 30 de longitud oriental y pudieron determinar su distribución. Una hipótesis les pareció muy justificada. Al ver aquella cordillera de los Cárpatos afectando acá y acullá formas circulares y dominada por picos, dedujeron que en otro tiempo formaba circos importantes. Aquellos anillos montañosos debieron haber sido rotos en parte por la vasta expansión a que se debe el Mar de las Lluvias. Los Cárpatos presentaban entonces el aspecto que habían presentado los circos de Purbach, Arzaquel y Ptolomeo si un cataclismo derribase sus escarpas de la izquierda y los transformara en cordillera continua. Su
Su altura media es de 3.200 metros, altura comparable a la de 200 puntos de los Pirineos. Sus pendientes meridionales se deprimen de repente hacia el inmenso mar de las lluvias. A eso de las 2 de la mañana se encontraba Barbicán a la altura del 20º paralelo lunar, no lejos de la montaña llamada Piteas, de 1.559 metros de altura. La distancia del proyectil a la Luna no era ya más que 1.200 kilómetros, reducida a 2 leguas y media por medio de los anteojos. El mar Ibrium se extendía a la vista de los viajeros como una inmensa depresión cuyos detalles eran todavía poco perceptibles. Cerca de ellos, a la izquierda, se alzaba el monte Lambert, cuya altura está calculada en 1.813 metros, y más allá, en el límite del mar de las tempestades, a los 23 grados de latitud norte y 29 grados de longitud este, resplandecía la montaña radiante de Euler. Este monte, que solo se eleva 1.815 metros sobre la superficie lunar, había sido objeto de un interesante estudio del sabio astrónomo Schroeter, Bueno, quien, tratando de reconocer el origen de las montañas de la Luna, dudaba si el volumen del carácter se mostraba siempre aparentemente igual al volumen de las escarpas que lo formaban. Esta relación existía, en efecto, por lo general, y de ella deducía Schroeder que una sola erupción de materias volcánicas había bastado para romper aquellas escarpas, porque de verificarse varias erupciones sucesivas se hubiera alterado la relación. Solo el monte Euler desmentía esta ley general y había necesitado para su formación varias erupciones sucesivas, puesto que el volumen de su cavidad era el doble de su recinto. Todas estas hipótesis estaban justificadas en observadores terrestres a quienes sus instrumentos no servían sino imperfectamente. Pero Barbicán no quería contentarse con esto, y al ver que su proyectil se acercaba con regularidad al disco lunar, no desesperaba sino de llegar a él, de sorprender cuando menos los secretos de su formación.